Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo durante la semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con el ataque a la residencia particular del mandatario israelí Benjamin Netanyahu y la nueva gira por Medio Oriente del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la cumbre de los BRICS en Rusia, la campaña presidencial en Estados Unidos y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. El movimiento islamista palestino Hamas confirmó el viernes la muerte de su líder Yahya Sinwar. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken instó el martes a Israel a alcanzar un alto el fuego en Gaza y una solución diplomática en Líbano. Ucrania dice haber atacado una planta de explosivos y un aeródromo en Rusia en un asalto nocturno en el que se lanzaron más de 100 drones. Se trata de una reunión que Occidente seguirá muy de cerca. Se reúnen en Kazán, Rusia, una treintena de países, entre ellos potencias mundiales. El primer ministro francés Michel Barnier dice que procesar migrantes en Albania no funcionará para Francia por razones legales. Donald Trump hoy en una mesa redonda en Florida rodeado de votantes latinos. Una batalla más en Sinaloa que para sus habitantes se ha convertido en una pesadilla. Un tribunal boliviano rechazó el jueves enjuiciar a la expresidenta Yanine Áñez. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, que muchos creen que podría tener un giro tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre. Y después de que Hamas confirmara la muerte, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea afirmaron que podría ser una nueva oportunidad para alcanzar un alto al fuego, ya que sostenían que Sinwar era un obstáculo, a pesar de que es Israel el que se niega a adoptar un cese de hostilidades, lo que quedó demostrado con el envío de más tropas a la franja de Gaza tras la muerte del líder y el recrudecimiento de los bombardeos contra el norte del enclave. Incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la muerte de Sinwar era importante, pero que todavía tenían pendiente el objetivo de erradicar completamente a la organización islamista, por lo que solo era el principio del fin del conflicto. A su vez, el número 2 de Hamas, Khalil al-Aya, aseguró que tras la muerte de Sinwar, la organización se haría todavía más fuerte y que no iban a liberar a los rehenes hasta que Israel se retirara completamente de la franja, por lo que todavía no se ve una salida diplomática. A su vez, tanto Hezbollah como Irán lamentaron la muerte del líder, y este último dijo que era una fuente de inspiración para los miembros de la resistencia. Asimismo, se van sabiendo más detalles del asesinato, que tuvo lugar de casualidad, tras seguir el rastro de varios hombres sospechosos entre las ruinas del sur de Gaza y dispararles con un tanque. Y no supieron que era él hasta las pruebas de ADN, a pesar de que era el hombre más buscado por Israel e incluso la CIA había creado una división para encontrarlo. El movimiento islamista palestino Hamas confirmó el viernes la muerte de su líder Yahya Sinwar, un día después de que Israel anunciara haberlo matado en la franja de Gaza. En un video difundido por la cadena Al Jazeera, un alto cargo de la organización radicado en Qatar aseguró que la muerte de Sinwar no hará más que fortalecer el movimiento y advirtió que el grupo islamista no liberará a los rehenes capturados hace más de un año en Israel hasta que ese país ponga fin a la guerra. A quienes lloran por los prisioneros de la ocupación retenidos por la resistencia, no volverán a menos que cese la agresión contra nuestro pueblo en Gaza, que se produzca una retirada completa y que nuestros heroicos prisioneros sean liberados de las cárceles de la ocupación. Sinwar es considerado el artífice del ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que desencadenó la guerra en la franja de Gaza. Además, han publicado un vídeo en el que, según dicen, se ve al antiguo jefe de Hamas en túneles subterráneos de Cisjordania huyendo el día antes del ataque contra Israel del año pasado, el 7 de octubre. Sinwar lideraba a Hamas en Gaza desde 2017 y fue nombrado líder político del movimiento en agosto tras la muerte de Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio en un ataque atribuido a Israel. El movimiento libanés Hezbollah destacó la lucha del dirigente contra Estados Unidos e Israel y afirmó que seguirá apoyando a los palestinos. Por su parte, Irán dijo que Sinwar es una fuente de inspiración para los combatientes de la resistencia de la región. Mientras tanto, Israel continúa atacando la franja de Gaza en medio de su ofensiva terrestre contra el norte, asegurando que busca evitar una concentración de milicianos de Hamas que ponga en peligro a su país.
algo que se contradice con sus afirmaciones previas que indicaban que ya habían derrotado al brazo militar de la organización islamista. Pero los ataques al campamento de refugiados de Jabalia provocan una fuerte condena internacional, no solo por los más de 700 muertos a solo 2 semanas de comenzada la operación, sino porque están provocando un nuevo desplazamiento masivo, calculado en 56.000 personas, y deteriorando drásticamente la situación humanitaria, por lo que Naciones Unidas denunció el intento de acabar con la población palestina al norte del enclave y llamó a Israel a respetar el derecho internacional. A su vez, Israel volvió a atacar una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, también en el norte de Gaza, dejando 10 muertos y 30 heridos. El colegio, que recibió varios disparos de artillería, estaba ocupado por cientos de desplazados. Y a su vez, el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, afirmó que Israel seguía bloqueando las misiones humanitarias al norte, impidiendo el acceso a suministros básicos como alimentos y medicamentos. Y más tarde, Israel atacó otra escuela ocupada por refugiados en Beit Lahilla y bombardeó la ciudad de Gaza, asesinando a 3 personas, una madre con sus 2 hijos. Asimismo, Israel comunicó que el comandante de una brigada blindada había sido asesinado en una emboscada en el norte, convirtiéndose en la baja de mayor rango desde el comienzo de la invasión contra el enclave, mientras que en el mismo incidente otro oficial resultó gravemente herido. Los ataques aéreos israelíes contra el norte de Gaza han dejado al menos 87 muertos o desaparecidos, según el Ministerio de Sanidad del territorio. Otras 40 personas habrían resultado heridas en los ataques contra la ciudad de Beit Lahilla, uno de los principales objetivos de la invasión terrestre israelí hace casi un año. Israel lleva 2 semanas ejecutando una importante operación en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza, donde dice se han reagrupado los militantes de Hamás. La ofensiva israelí sobre el norte de Gaza entra en su 3ª semana. Los hospitales del norte de la franja están al límite tras los últimos ataques. Organizaciones humanitarias piden a Israel que deje de atacar los pocos centros médicos que funcionan en la zona. Cadáveres y heridos abarrotan las pocas instalaciones médicas que aún funcionan en el norte de Gaza. Los que llegan son víctimas del último bombardeo israelí contra un edificio de Beit Lahia que deja más de 80 muertos. En este hospital no dan abasto para aliviar el dolor de tantos pacientes, muchos mujeres y niños tirados en el suelo por falta de medios. Médicos Sin Fronteras pide a Israel cesar de inmediato su asedio a los hospitales. Ni siquiera aquí se libran de las bombas, los cortes de electricidad y la falta de agua. Según Oxfam, otra ONG, Israel ha matado a 4 ingenieros que iban a reparar infraestructuras del agua. Muertes que denuncian violan el derecho internacional y agravan la crisis humanitaria. Israel emite órdenes de evacuación masivas a una población exhausta, famélica y muchas veces enferma que no tiene a dónde huir. Heridas psicológicas que muchos llevarán para siempre, ocultas entre tanta devastación. La destrucción es tal que, según un relator de la ONU, reconstruir Gaza podría llevar 80 años. Pero más allá de lo que ocurre en Gaza, los enfrentamientos más importantes tienen lugar entre Israel y Hezbollah. La organización islamista se encuentra en una situación difícil, ya que Israel continúa bombardeando Beirut, a pesar de la oposición de Estados Unidos, y comunicó que había destruido un centro de mando en la frontera sur, desde donde vigilaban varias ciudades israelíes, en una operación que se describió como la más importante desde el comienzo de la invasión terrestre contra el Líbano. Además, se comunicó que en el cuartel general encontraron explosivos, armas y material de inteligencia. Y más tarde, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra casi una docena de sucursales bancarias, afirmando que eran dirigidas por Hezbollah y utilizadas para recibir el financiamiento de Irán, pero no presentaron ninguna prueba. A su vez, se destacó que uno de estos ataques derrumbó un edificio de 9 pisos, aunque Israel emitió una orden de evacuación unos minutos antes, y otro de los misiles cayó muy cerca del único aeropuerto del Líbano. Y esto hizo que se disparara la sensación de inseguridad en todo el país, dado que el banco en cuestión, sancionado por Estados Unidos, tenía alrededor de 30 sucursales, 15 de las cuales se encuentran en áreas densamente pobladas de la capital. Y poco después, Israel justificó el ataque, afirmando que era necesario impedir que la organización se pudiera rearmar después de la guerra, atacando su economía. No obstante, Hezbollah sigue respondiendo a los ataques y en solo unos minutos lanzó 70 proyectiles, uno de los cuales mató a un hombre de 50 años en la ciudad de Acre y el resto dejó 10 heridos en Haifa y Galilea Occidental. Israel bombardeó el domingo decenas de posiciones de Hezbollah en Líbano.
El ejército israelí afirmó que atacó un centro de mando del movimiento islamista proiraní y una planta subterránea de armas en Beirut. La agencia estatal libanesa de noticias informó que más de 50 localidades del sur del país fueron bombardeadas el domingo y reportó ataques contra oficinas de Al-Qard al-Hassan, una institución financiera relacionada con Hezbollah. En los próximos días revelaremos cómo Irán financia las actividades terroristas de Hezbollah utilizando instituciones civiles, asociaciones y ONGs cubriendo la actividad terrorista. Israel también anunció que mató a 3 milicianos del movimiento libanés en otros ataques en el sur del país. Poco después reportó 70 proyectiles disparados desde Líbano en cuestión de minutos, algunos de los cuales fueron interceptados. Estamos destruyendo a Hezbollah en todas las aldeas, decía el ministro de Defensa israelí. En el sur del país los combates son continuos. Varios soldados israelíes han muerto en emboscadas. Junto a la frontera, la misión de Naciones Unidas denuncia otro ataque. Una excavadora ha demolido una torre de vigilancia y parte de la verja de seguridad. El ejército israelí asegura haber empezado a desmantelar una red de túneles hallada en el sur de Líbano y utilizada por el grupo militante Hezbollah. En una publicación en redes, las fuerzas de defensa han afirmado haber destruido más de 50 pozos subterráneos y túneles, entre otras infraestructuras terroristas. Por otra parte, se destacó que uno de los ataques con drones por parte de Hezbollah apuntó contra la residencia privada del primer ministro Benjamin Netanyahu, que se encuentra en Cesarea, aunque no hubo víctimas porque ni él ni su familia se encontraban presentes. Hezbollah había disparado 3 drones, Israel solo pudo derribar 2, aumentando las dudas sobre la efectividad de la cúpula de hierro para interceptar aeronaves no tripuladas. Y poco después el mandatario reaccionó, advirtiendo que tanto los iraníes como cualquiera de sus aliados del eje del mal pagarían un alto precio por los ataques contra Israel y que el intento de asesinarlo a él y a su mujer había sido un grave error, porque no lo disuadiría de continuar con su guerra justa. Pero Netanyahu también está presionado por las manifestaciones multitudinarias que le exigen que alcance un acuerdo con Hamás para un alto al fuego y la liberación de los rehenes. Las protestas, que también reclaman su renuncia y la convocatoria a elecciones anticipadas, tienen lugar en todo el país, pero sobre todo en Tel Aviv, y están lideradas por los familiares de los 100 rehenes que siguen en poder de Hamás, aunque se cree que 30 de ellos ya están muertos. Y esta semana tuvo lugar un nuevo deceso, algo que fue anunciado por el brazo armado de Hamás, las brigadas Eseldin al-Qassam, que dijeron que un prisionero enemigo había muerto en circunstancias misteriosas en una de las zonas de combate, afirmando que investigarían los hechos, aunque se negaron a brindar la identidad del fallecido por motivos de seguridad. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó el sábado a los aliados de Irán de haber intentado asesinarlo en un ataque con dron contra su residencia familiar. En un comunicado, dijo que los perpetradores del atentado cometieron un amargo error y advirtió que cualquiera que perjudique a los ciudadanos del Estado de Israel pagará caro por ello. El ejército indicó que el dron procedente del Líbano impactó contra una estructura de Cesarea, una ciudad del litoral central del país, sin aclarar si ésta se hallaba en el terreno de la residencia. Esta mañana, 3 drones entraron desde Líbano. 2 fueron interceptados y el tercero alcanzó un edificio en Cesarea en un intento de apuntar al primer ministro. El primer ministro y su familia no se encontraban en el lugar y no hubo heridos en el ataque. El suceso está siendo investigado. El incidente se produce en plena guerra de Israel contra la formación libanesa proiraní Hezbollah, que el sábado reivindicó varios disparos de cohetes contra territorio israelí. Irán aseguró que el ataque contra la residencia de Netanyahu fue obra de Hezbollah, que recibe el apoyo militar y financiero de la República Islámica. Miles de manifestantes han salido a las calles de Tel Aviv para exigir al gobierno israelí que firme un acuerdo para liberar a los rehenes de Gaza. Los familiares de los rehenes aseguran que hace tiempo que se tendría que haber llegado a un acuerdo negociando con Hamás. Unos 100 rehenes permanecen en Gaza, pero las autoridades israelíes calculan que al menos 30 habrían muerto.
Y el malestar con el gobierno de Netanyahu aumentó todavía más después de que se suicidara una joven que se había salvado del ataque de Hamás al Festival de Música Nova y su hermano culpara al gobierno por la falta de apoyo estatal, contando que cuando vio que su hermana tenía síntomas de estrés postraumático, le dijo que buscara ayuda y ésta le respondió que el Estado no le ofrecía recursos. Y su muerte se suma al suicidio de otros 11 soldados desde los ataques del 7 de octubre. Pero Netanyahu también está siendo presionado por la comunidad internacional y Estados Unidos dijo que pretende poner fin a la guerra entre Israel y el Líbano lo antes posible, sobre la base de una resolución de Naciones Unidas, y envió un representante a Beirut en un intento de convencer a las autoridades libanesas de que no les convenía atarse a otros conflictos regionales, mientras que recibió de Israel una lista de condiciones para la paz, entre las que se encontraba la posibilidad de asegurarse continuamente que Hezbollah no pudiera rearmarse y que su fuerza aérea tuviera libertad para entrar en el espacio aéreo libanés, lo que no solo viola la soberanía de su vecino, sino también la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, Estados Unidos y los ministros de defensa del G7 manifestaron su preocupación por los ataques israelíes a la misión de paz de Naciones Unidas, tras el nuevo incidente en el que derribó una torre de observación de los cascos azules, unos días después de disparar contra sus posiciones. Y a su vez, la misión de paz denunció la gran destrucción de pueblos y aldeas al sur del Líbano y descartó retirarse, a pesar de la presión de Israel. La misión de paz de la ONU en Líbano alertó el viernes sobre la gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur de ese país. Tras un año de tiroteos fronterizos, Israel y el movimiento islamista Hezbollah están en guerra abierta en el territorio libanés. La escalada a lo largo de la línea azul está causando una gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur del Líbano, mientras se siguen lanzando cohetes hacia Israel, incluso en áreas civiles. La devastación y destrucción de muchos pueblos a lo largo de la línea azul e incluso más allá es impactante. La FINUL, integrada por 10.000 cascos azules desplegados en el sur del Líbano, pide el fin de las hostilidades desde el inicio de la escalada entre el ejército de Israel y Hezbollah, y rechaza retirarse de sus posiciones, pese a los pedidos del ejército y el gobierno de Israel. El papel de la FINUL en este momento es más importante que nunca. Tenemos que estar aquí, tenemos que intentar devolver la estabilidad y la paz a esta región. Nunca hubo paz, de hecho. Estuvimos trabajando para intentar devolver la estabilidad y trabajando en una solución a largo plazo, pero la paz nunca estuvo en esta parte de la región. La misión acusó a las tropas israelíes de disparar repetidamente y deliberadamente contra sus posiciones, que según dijo, sufrieron muchos daños. Los ministros de defensa del G7 han expresado su preocupación por la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano, mientras la situación de seguridad sigue deteriorándose. En una declaración conjunta tras su primera reunión en Nápoles, los ministros dijeron que la protección del personal de mantenimiento de la paz incumbe a todas las partes en conflicto. Además, la presión de Estados Unidos se enfoca en que Israel desbloquee los cargamentos de ayuda humanitaria y permita la entrada de productos básicos. Estados Unidos le dio 30 días para que mejorara la situación y cumpliera con el compromiso de dejar entrar por lo menos 350 camiones al día, o de lo contrario cortarían el suministro de armas. La advertencia tiene que ver con que la cantidad de ayuda cayó más de un 50% y que la entregada en septiembre fue más baja que cualquier mes del año pasado. Y unos días después, el Departamento de Estado dijo que los avances eran insuficientes. Y algunos funcionarios norteamericanos también mostraron su descontento con las declaraciones del ultraderechista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que llamó a crear nuevos asentamientos en Gaza y consideró que impulsar la emigración palestina era la solución más ética. Pero Estados Unidos evitó sancionar al ministro y en el pasado las medidas que limitaban la venta de armas duraron muy poco. Y el que se sumó a la presión fue el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que realizó una nueva gira por Medio Oriente y se reunió por más de 2 horas con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con el presidente Isaac Herzog y con el ministro de Defensa Yoav Gallant, buscando volver a impulsar las negociaciones de paz, aprovechando la muerte de Sinwar. Además, Blinken también visitó otros países de la región, como Qatar, Egipto y Arabia Saudita, en un intento de unir esfuerzos para evitar una escalada.
Previamente, Estados Unidos se había mostrado preocupado por la filtración de documentos recopilados por la inteligencia estadounidense sobre los planes de Israel para responder a Irán por el reciente ataque con casi 200 misiles balísticos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken instó el martes a Israel a alcanzar un alto el fuego en Gaza y una solución diplomática en Líbano. Blinken destacó durante su visita que la muerte del jefe de Hamas, Yahya Sinwar, asesinado el 16 de octubre por soldados israelíes en Gaza, podría tener un efecto positivo sobre el regreso de los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino. Además, presionó para que llegue más ayuda a los civiles en Gaza, ante la creciente preocupación por las decenas de miles de personas afectadas por los enfrentamientos en el norte del territorio palestino. Sobre la situación en Líbano, Blinken volvió a pedir una solución diplomática a este conflicto. Israel volvió a bombardear los suburbios del sur de Beirut por la noche tras un nuevo llamado a evacuar ciertos barrios de la zona, indicó la agencia de noticias oficial libanesa ANI. Los bombardeos israelíes del martes dejaron al menos 10 muertos en el sur y el este, indicaron las autoridades libanesas. Por su parte, Hezbollah afirmó haber atacado con drones una base militar cerca de Haifa, en el norte de Israel, y 7 tanques israelíes en la frontera. Israel confirmó el martes por la noche que mató a Hashem Safiedine, que se perfilaba como posible sucesor de Hassan Nasrallah, muerto en un bombardeo israelí cerca de Beirut a finales de septiembre, al frente de Hezbollah. Los anteriores esfuerzos internacionales por poner fin a la guerra y contener una escalada regional fracasaron, e Israel planea actualmente su respuesta al ataque con misiles lanzado por Irán contra territorio israelí el 1 de octubre. Sobre este tema, la oficina del primer ministro israelí indicó que durante el encuentro del mandatario con Blinken se planteó la necesidad de que ambos países unan fuerzas para contrarrestarla. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Los movimientos en el frente se concentran sobre todo en la región rusa de Kursk, en Kharkov y en Donetsk, donde Rusia se dirige a acercar una gran cantidad de tropas, atacando por los flancos. En Selidove, las fuerzas ucranianas habían realizado una contraofensiva muy efectiva, tomando casi toda la ciudad. Pero cuando el combate no es urbano, ya se nota mucho su falta de artillería y se dejaron ganar los flancos hasta que los rusos tomaron el control de las 2 rutas principales, impidiendo que recibieran refuerzos desde la cercana Pokrovsk y dificultando la evacuación. Por lo que en Ucrania se teme que suceda lo mismo que en Bugledar, que también cayó por los flancos y muchas tropas quedaron atrapadas. Y lo mismo está sucediendo un poco más abajo, en torno a Gornik. Pero la región rusa de Kursk sigue siendo la más volátil del frente, por las pocas fortificaciones y la gran cantidad de refuerzos llevados por ambos. A principios de semana, los rusos habían continuado con sus contraataques, recuperando terreno al este y al oeste, en dirección a Malaya-Lognia, por lo que las tropas ucranianas podían quedar en lo que hubiera sido el mayor cerco de la guerra. Pero Ucrania mandó sus brigadas más importantes y despejó el peligro. Y el hecho de que siga perdiendo terreno en Donetsk y envíe sus tropas de élite a atacar el territorio ruso aumenta las críticas a Zelensky por su decisión de no utilizarlas para defender su propio territorio. Y mientras tanto, se siguen lanzando drones. Kiev dijo que había destruido una fábrica de explosivos y un aeródromo, y Rusia atacó nuevamente un barco que se dirigía a Odessa, afirmando que llevaba armas. Ucrania dice haber atacado una planta de explosivos y un aeródromo en Rusia en un asalto nocturno en el que se lanzaron más de 100 drones. El Ministerio de Defensa ruso afirma que se destruyeron 110 aviones no tripulados, 43 de los cuales fueron derribados sobre la región fronteriza de Kursk. El gobernador de la ciudad de Serzhinsk escribió en las redes sociales que 4 bomberos resultaron heridos al repeler un ataque con drones sobre la zona industrial de la ciudad, pero no dio más detalles. El ejército ucraniano dijo que las defensas aéreas destruyeron 42 de los 60 drones lanzados por Rusia sobre diferentes zonas de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que en las últimas horas un equipo blindado de paracaidistas del ejército del gigante eurasiático destruyó un bastión de militares ucranianos en una zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk. Tras la operación del grupo blindado, agrupaciones de asalto intervinieron para apoderarse del reducto. Completaron la destrucción del enemigo, ocuparon el bastión, lo liberaron de miembros de infantería ucraniana y lo entregaron a unidades de refuerzo. El vocero de la cartera militar de Rusia añadió que pusieron de baja un cuartel provisional de mercenarios extranjeros en territorio ucraniano.
Konachekov precisó que las fuerzas de defensa antiaérea rusas destruyeron 18 drones tipo avión durante la noche en 5 regiones del país, todos dirigidos a perpetrar ataques terroristas contra zonas civiles. Y más allá del frente, el conflicto sigue escalando, ya que si bien la legión extranjera que lucha en Ucrania es muy importante y se afirma que además de mercenarios hay efectivos de la OTAN que manejan los sistemas complejos entregados a Kiev, Ucrania y Corea del Sur acusaron a Rusia de dar el primer paso hacia la Tercera Guerra Mundial, asegurando que alrededor de 10.000 tropas norcoreanas se estaban preparando para ser desplegadas en el campo de batalla en Ucrania, aunque ninguno de los dos mostró pruebas. Seúl dijo que esta nueva alianza era una amenaza a su seguridad nacional y lo podría convencer de la necesidad de suministrar armas a Ucrania, incluso para operaciones ofensivas, al tiempo que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó la oportunidad para volver a intentar involucrar directamente a los miembros de la OTAN, declarando que ante esta situación esperaba que no se escondieran y que reaccionaran con más que palabras, aunque en ese caso sería efectivamente el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Poco después, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el envío de tropas norcoreanas al frente sería una escalada significativa, pero reconoció que todavía no podían confirmar la información. A su vez, Lituania reaccionó a los informes afirmando que, si resultaban ciertos, los aliados tendrían que pensar en enviar tropas, como propuso hace un tiempo el presidente francés Emmanuel Macron. No obstante, Pyongyang salió al cruce de las acusaciones y negó haber enviado soldados al frente. En una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Corea del Norte dijo que no iba a dar detalles de la cooperación militar con Rusia, pero que lo de las tropas era solo un rumor infundado. Corea del Norte comenzó a movilizar un contingente de soldados hacia Rusia. La agencia surcoreana de inteligencia indicó que Pyongyang ya ha enviado unos 1.500 soldados de sus fuerzas especiales a la ciudad rusa de Vladivostok por medio de un buque de la Marina rusa para ser entrenados en distintos puntos del Extremo Oriente. A su vez agregó que las tropas norcoreanas serían con total probabilidad desplegadas en la línea de frente. La agencia de noticias Yonhap, que cita al servicio de inteligencia, informó que el régimen de Kim Jong-un ha decidido enviar 4 brigadas de 12.000 soldados a la guerra de Ucrania. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el jueves que, según informaciones de inteligencia de las que dispone, Corea del Norte está preparando unos 10.000 soldados para unirse a las fuerzas rusas en el frente. Pyongyang y Moscú han sido aliados desde la creación del régimen comunista en el país asiático tras la Segunda Guerra Mundial y se han acercado aún más después de que Rusia lanzó la invasión de Ucrania en 2022. En junio, el presidente ruso Vladimir Putin hizo una inusual visita a la capital norcoreana, donde ambos países firmaron un pacto mutuo de defensa, lo que alimentó especulaciones sobre más envíos de armas norcoreanas. El jueves, el presidente de Ucrania advirtió que la entrada de una tercera nación en las hostilidades podría convertir el conflicto en una guerra mundial. Because Iran, they gave, drones, licenses to produce these drones and missiles. Yes, but not people, not officially, yes? And here we see this first step in this war, and this is the first step to a world war. Mientras tanto, el denominado Plan de la Victoria, presentado hace unos días por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, sigue dividiendo a sus aliados. Uno de los puntos más importantes es una invitación incondicional a la OTAN, lo que en Kiev aseguran que sería una sentencia para Rusia. Pero los miembros de la OTAN se dan cuenta de que la entrada de Ucrania en la alianza sería prácticamente una declaración de guerra, y los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, de Francia, Emmanuel Macron, del Reino Unido, Keir Starmer, y de Alemania, Olaf Scholz, se reunieron en Berlín para abordar las exigencias de Kiev. Además, Zelensky también pide que se levante la restricción para atacar cualquier punto de Rusia con armas occidentales de largo alcance y que, al igual que lo que se hizo en Kursk, se lleve el conflicto a territorio ruso, lo que también podría llevar a una guerra mundial. Asimismo, pretende que se desplieguen en su país armas de disuasión no nuclear, esperando que esto evite futuros conflictos. Pero más tarde se supo que cuando el mandatario ucraniano se reunió con Donald Trump, le dijo que las dos únicas maneras de poder defenderse ante los rusos era o entrando a la OTAN o teniendo armas nucleares, por lo que después tuvo que salir a aclarar que no estaban sus planes armarse con bombas atómicas y aseguró que lo habían malinterpretado.
Y más tarde Zelensky criticó al canciller alemán Olaf Scholz, diciendo que se oponía a la entrada de la OTAN porque le tenía miedo a Rusia y que sin duda se estaba ablandando. Además, dijo que no iba a considerar ceder territorio a cambio de la membresía en la alianza, una postura que no deja margen para las negociaciones y que no se condice con la realidad en el campo de batalla. El presidente estadounidense Joe Biden y los dirigentes aliados de Alemania, Francia y Reino Unido se reunieron el viernes en Berlín, donde dejaron en claro su determinación de seguir apoyando a Ucrania. En un comunicado conjunto indicaron que respaldan una paz basada en el derecho internacional, inclusive la Carta de las Naciones Unidas, así como en el respeto de la soberanía y la integridad territorial. Cuando Ucrania enfrenta un duro invierno, debemos mantener nuestra determinación, nuestro esfuerzo y nuestro apoyo. Sé que el costo es elevado. No se equivoquen, palidece comparado con el costo de vivir en un mundo en el que se impone la agresión. Ucrania y sus aliados temen una victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, que podría significar una reducción de la ayuda militar estadounidense a ese país. El ministro francés de Asuntos Exteriores ha prometido su apoyo al plan de paz que ha presentado Volodymyr Zelensky. Lo ha dicho durante su visita a Kiev en declaraciones a la prensa. Asegura que trabajará con funcionarios ucranianos para conseguir el respaldo de otras naciones. Le soutien de la Corée du Nord à l'effort, votre combat, c'est aussi le nôtre. En résistant contre l'envahisseur avec un courage hors du commun, vous luttez pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais vous tenez aussi une ligne de front qui sépare l'Europe de la Russie de Vladimir Poutine, qui sépare la liberté de l'oppression. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo IP para hablar de la cumbre de los BRICS en Rusia, de la campaña presidencial en Estados Unidos y mucho más. No se vayan, ya volvemos.